Hola de nuevo a todos chicos y chicas, soy Iriana Álvarez Méndez. Bueno, otra semanita más por mi canal. Yo creo que este es otro de los vídeos que más os gustan porque últimamente estoy haciendo estos vídeos y parece que les está gustando. Así que sin más dilación y sin más enrollamiento, vamos a comenzar con el vídeo. Bueno chicos y chicas, pues en el título del vídeo de hoy os traigo otra de las experiencias que he tenido con, esta vez ya con las asignaturas que tuve en el segundo semestre de segundo de carrera. Que bueno, esta asignatura es en este caso teoría y métodos. Esta asignatura la tendría que cursar otra vez en el segundo semestre. Y sí es verdad que cuando la tenga que volver a cursar ya habrá, ya yo vi que hay cambio de profesor porque han cambiado uno de los profes y el temario ha cambiado, ¿vale? Pero bueno, yo voy a traer esta experiencia para que sepáis un poco de qué va la asignatura y demás. Pues bueno, el planteamiento de la asignatura de teoría y métodos de la historia es casi igual al de las otras 5 asignaturas que tuve en el primer semestre. Y por un lado se realizaba la proyección del temario en el cañón de clase, en el proyector de clase. Y por el otro lado el profesor, los profesores que teníamos solían subirnos todo el material necesario de la asignatura al campus virtual que estaba orientado para la asignatura, que no me salía la palabra. Y bueno, en este caso en la asignatura tuvimos 3 profesores. Una de las profes pues nos dio los 3 primeros temas de los 8 temas que contiene el temario teórico. Y en esos 3 primeros temas hablábamos sobre qué es la historia con las diferentes definiciones que se le daba a este concepto. También vimos sobre todo cómo se trata la profesión histórica dentro de la teoría y métodos. Y también se hablaba acerca del método histórico, que sería el tercer tema. Aquí se hablaba sobre todo de investigación de las fuentes y de la escritura de la historia. Ya a partir del cuarto tema, que nos lo daba el profesor titular de la asignatura, por así decirlo, a partir del cuarto tema, que era la unidad 2, ya empezábamos a ver todo lo relacionado con la teoría, con los métodos y con la historiografía. La primera unidad, que se me olvidó decir, trataba sobre la historia como disciplina científica. Y bueno, la segunda unidad fue lo que dije antes, que ya aquí hablábamos sobre teoría, métodos e historiografía y cómo se trataba esa historiografía, esos métodos y demás. En el cuarto tema ya vimos una materia antigua y una disciplina reciente, donde todo esto se veía desde, aquí tratábamos épocas o siglos anteriores al 19. En el tema 5 ya vimos la ciencia histórica en el siglo XIX, donde entraba los tres conceptos o 3 movimientos históricos, que en este caso son el positivismo, idealismo e historicismo, y cómo cada uno tenía su estudio de la historia. Y también hablábamos sobre el materialismo histórico, que ya aquí se nombraba al filósofo Marx y el marxismo de este filósofo, y cómo lo llevaba a la práctica en la historiografía. Luego ya el sexto tema hablaba sobre principales paradigmas del siglo XX, y aquí se tocaban cosas relacionadas con el siglo XX, donde se habla de la herencia del materialismo histórico, en donde se hablaba del neomarxismo,
con la Escuela de Frankfurt y autores como Althusser, Antonio Gramsci o Fanon. También se hablaba de historia social marxista, donde se habló de los marxistas británicos, de Edward Thompson y la historia radical de este autor y cómo cambió ciertas cosas en la historia. También se habló de estudios culturales, donde se tenía en cuenta a Stuart Hall. Se tendría que haber hablado también de la teoría del sistema mundo con Wallerstein y el feminismo marxista, donde se hablaría de Federici o Davis. A ver, si es verdad que hay temas que estoy diciendo yo aquí que lo tenía en el proyecto docente del curso pasado, que no llegamos casi ni a tocar porque el profesor cambiaba de cosas, hablaba de otras cosas que no tenían que ver, no se ceñía al proyecto docente, vaya, sino se saltaba cosas porque ya no le daba tiempo a ver esas cosas, y eso me parece súper mal cuando tú tienes un proyecto docente que te salte ciertas cosas. Pues habrá cosas que no ni vimos en clase, de las que yo estoy diciendo aquí. Luego en el tema 7 ya hablamos sobre los principales paradigmas del siglo XX. Y aquí también hablábamos sobre otras escuelas, que iba del estructuralismo y postestructuralismo, donde se hablaba de la nueva historia económica. La escuela de Annales, esto sí lo vimos, la escuela de Annales, que iba de los principios, de los inicios de la historia, de las mentalidades de los diferentes autores que ya había ido yo mencionando. Hablaba también un poco sobre la microhistoria, donde se mencionan las aportaciones de Carlo Ginzburg. A este autor sí lo vimos un poquito en clase en este apartado. También vimos, al final de la asignatura, vimos también a autores como Foucault, White y la condición postmoderna. También se vio a Joan Scott y el género como categoría analítica. Se vio un poquito de este autor y demás. Y estudios postcoloniales, yo no recuerdo si lo llegamos a ver, pero si no lo llegamos a ver, pues me da igual. Yo lo menciono aquí porque aparece en el proyecto docente. Y ya luego el último tema, que era sobre el siglo XXI, ese sí que ya no lo pudimos ver, porque aquí se hablaba de nuevos enfoques o nuevas temáticas, donde se trataba la influencia que tuvo Michel Foucault en la historiografía. La historia cultural, también se hablaba del giro de descolonización, y la perspectiva de género, que hablaba sobre el feminismo descolonial en este momento. Así que esos son los 8 temas que nosotros tendríamos que haber visto, pero yo en mis apuntes del curso pasado solo tengo 6 o 7 temas, porque no lo vimos todos realmente. La metodología era igual que las demás asignaturas, una parte de clases teóricas y luego parte de clases prácticas. Y eso pues lo combinaban bastante bien la asignatura, para que todo lo que dábamos en la teoría luego pudiéramos hacer prácticas que fueran dinámicas y pudiéramos llevar esas clases prácticas de forma dinámica. Bueno, los criterios de evaluación en la convocatoria ordinaria era el 60% se lo llevaba el examen teórico práctico, que eran 6 puntos más bien. Luego la realización tanto de trabajos como de prácticas que hacíamos en clase y demás tenían un 40%, se llevaba 4 puntos de la nota final. Y la asistencia y participación activa a las clases tanto teóricas como prácticas era un 10%, como el resto de asignaturas, que la asistencia y la participación han sido 10%. En cuanto a la asistencia obligatoria a las clases presenciales, ya fuesen teóricas o prácticas, o seminarios y demás, 50%. Sobre todo a las clases presenciales, ¿vale? Era un 50%.
porque no me voy a repetir como un loro, ya lo he dicho en otro vídeo, pero el porcentaje pues ha bajado y para este curso 26-27 sigue manteniéndose en ese 50%, así que súper bien. Yo los 2 años que llevo de carrera, ¿vale? Los porcentajes de asistencia obligatoria a clases presenciales nunca, pero nunca he tenido faltas ni he tenido pérdida de evaluación continua, porque yo no soy de esas alumnas que falte nunca a clases. Si no me pongo mala o si no tengo médico, nunca falto a clase, porque para mí las clases presenciales son muy importantes. Además que para mí es mejor ir a clase presencialmente que no estudiar en modo online. Pero bueno, esta asignatura tengo que volver a repetirla otra vez en segundo, este curso, que ya nos quedan 3 semanas de vacaciones para empezar, o sea, nos quedan 3 semanas de vacaciones y yo estoy empezando las clases el 9 de septiembre, así que este curso en la asignatura de teoría y método yo espero que me vaya mejor. Como ya hay un cambio de profesor y cambio de temario, yo creo que este año en esa asignatura me va a ir mucho mejor. La verdad que, a ver, yo la asignatura, tengo que decir que sí es verdad que me gustó más algunos temas que otros, porque algunos temas pues me parecían un poco complicados de entender. Pero bueno, yo en la asignatura aprendí cosas, la verdad, no voy a mentir, aprendí cosas. Me quedo pues con bastantes cosas de conocimientos para cuando vuelva a cursar la asignatura, pues cogerla con más seguridad, la cojo con más afianzamiento de esos conocimientos y eso pues lo repesco en el segundo semestre y empezaré la asignatura con mucha más fuerza. Así que nada, chicos, no tengo nada más que decir de teoría y métodos de la historia, sino que estoy contenta con la asignatura porque, bueno, al menos pude tener ese contacto con la asignatura directamente, pude saber qué fallos no volver a cometer en este curso, con esa asignatura cuando la vuelva a cursar. Así que nada, chicos, no tengo nada más que decir. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis que si os ha gustado ver este vídeo le deis un buen like, añadidlo a favoritos, suscribiros aquí abajo en el botón que pone suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube os haga saber que he subido vídeo. Espero que os guste tanto ver este vídeo como a mí me ha gustado grabarlo. Y nada, chicos, nos veremos en el siguiente vídeo.